Estaba ahí tratando de ver cómo organizaban un jardín infantil para los niños porque no había nada que hacer. Es decir, la guerra copa el espacio, ¿verdad? No solo el espacio físico, sino también todo este tipo de actividades. Otra cosa es también, trabajando con Marauca, se hizo una reconstrucción histórica con ellos. Y se escribía siempre a dos manos, escribían ellos, escribían nosotros, escribíamos nosotros. Y al final, el texto último era la lectura y la decisión de qué se publicaba era una decisión política, era de ellos, ¿verdad? Ellos tenían que decir la última palabra, porque era su historia, los protagonistas eran ellos. Entonces creo que por una parte hay formas de trabajarlo, es decir, lo que pasa es que algunos espacios se reducen pero otros se abren, ¿verdad? Hay otras posibilidades. Yo recuerdo en Chile, por ejemplo, cuando Pinochet se cerraron los espacios, pero quedó el espacio de solidaridad, que era el espacio que les abría la iglesia. Y la producción intelectual más significativa de la educación popular se dio allá en ese espacio, ¿verdad? Que fue el espacio de los intelectuales, que les quedó el refugio ese de solidaridad. Entonces, se cierran unos espacios y se abren otros. El asunto es cómo estamos atentos a qué posibilidades nos quedan en cada espacio. Y a ese debate de los espacios, de fuerzas democráticas para saber qué se puede hacer, sabiendo que hay momentos en los cuales no se debe trabajar o no se puede, tiene que hacerse de otra manera, pero que no es cerrar la posibilidad de trabajo, sino hacerlo distinto. Lo que hay es que ver cómo los trabajos en los cuales estaban hechos no se paralizaron porque la guerra estaba ahí. Lo que pasa es que se hizo de otra manera. En una ocasión me tocó que iba yo ahí y no se pudo, entonces le dije, ¿por qué? Como los campesinos vienen al mercado, ¿por qué no pasan, alisten el teléfono y una grabadora? No, yo alisté la grabadora y yo les pido que pasen al teléfono. Me tocó, para completar un trabajo, que deben hacer entrevistas por teléfono, porque no había otra forma, no se podía ir, porque estaba la cosa sumamente alta. Entonces así, es como por una u otra vía, en otra parte pues quedaba el espacio de la iglesia, cuando es un espacio, digamos, progresista, comprometido, en otros no, por favor, pero sí ver qué espacios quedan para el espacio de trabajo. Y sabiendo que aunque me quede todo cerrado, hay alguna fisura donde no alcanzan a llegar. Y esa fisura, entre los límites y las fisuras, es donde yo puedo ubicar estos espacios de trabajo. La cuestión no es tan monolítica, pues tampoco que no. Hay esa habilidad también para poderlo hacer. Hay otra pregunta, y es el asunto de la exclusión casi que se hace de los saberes académicos y del mismo educador, ¿verdad? Quizá en el discurso se dijera es que vamos a trabajar con los otros cuando hay un criterio de pertenencia, es decir, ¿qué es lo que me permite estar con ellos? Aunque no viva con ellos, un sentido de pertenencia, es decir, en alguna medida comulgamos con los mismos, con la misma ideología, la misma principios políticos, pedagógicos, aunque no pedagógicos, de pronto no tanto, pero sí podemos, es decir, tendríamos que incluirnos como casi en el término convencional que usan de comunidad educativa, tanto que también que nosotros nos educamos con ellos. Claro, la comunidad nos enseña una cantidad de cosas que nosotros ni sospechamos ni podemos sospechar desde la academia. Entonces, en esa apertura de aprendizaje colectivo es donde podemos decir que hacemos educación popular con los otros, no para los otros, que es lo que pareciera a veces que vamos a las comunidades. No, es decir, con el criterio pero hay también una diferencia, es decir, cuando le decía a Freire que cuando hablaba de que todos nos educamos y que no sé qué, y le dijeron que eso no es manipulación, que él decía no, porque yo tengo que ser consciente de la diferencia, lo que pasa es que la diferencia la pongo al servicio de él, pero yo como educador tengo una diferencia frente al otro, ¿verdad? Y lo que tengo que poner en juego es mi posición frente a las posiciones del otro, y para poder intercambiar con ellos. Hay otra que decía que era la separación entre el saber académico y el saber de tradición. Creo que una postura como la de, digamos, a veces realzar la valoración y saber del otro viene justamente por remarcar lo que ha sido tremendamente excluido, no por excluir el saber académico ni el saber que la academia produce. Quizás lo que uno, digamos, se interpela
es porque hay investigación comprometida, ¿verdad? Hay una investigación comprometida, académica o no. Yo puedo tener una investigación con la comunidad que no se compromete con nada y que no sirve para nada, ¿verdad? Y puedo tener un estudio académico en una biblioteca, el tipo no salió ni vio ninguna comunidad y resultar una investigación tremendamente comprometida y útil para los trabajos que se están haciendo. Entonces no es mejor ni más comprometida porque sea participativa, ¿verdad? Le parece a uno que si no está en ese campo, entonces no. Yo requiero de investigaciones científicas bien hechas para poder apelar a ellas y justamente poder hacer estos trabajos. No se hace con lo producido, es decir, es el salir de sí, el salir de los planteamientos y de lo que se tiene al encuentro de lo otro lo que enriquece, no es en lo que tengo en sí mismo, no es en lo que yo tengo como discurso de educación popular. El verdadero enriquecimiento es cuando yo salgo de esto que estamos diciendo de educación popular para ver qué están produciendo los otros. Y en el encuentro con el otro es que yo me enriquezco. Porque yo puedo quedar mirándome a mí, ¿verdad? Mirando los trabajos y mirando los planteamientos. Y resulta que puede haber otro tipo de búsquedas que pueden ser tremendamente enriquecedoras y que no se están haciendo desde el ámbito de la educación popular y de pronto hasta ninguna pretensión de esto. Entonces esa salida, esa apertura siempre, que a veces el salir y mirar y volver es un tremendo enriquecimiento. Ahora, lo que sí hay que saber, y creo que de Sousa lo plantea también, porque él plantea esa epistemología del sur, que es como la parábola que él utiliza para dar a entender que hay eso otro inferior, descalificado, que nadie tiene en cuenta. Él plantea el término de la traducción. Dice, yo lo que hago son traducciones permanentes entre las diferentes culturas o entre los diferentes niveles de ciencia que se ponen en juego en un momento dado. Es el papel, él habla de la traducción. Creo que eso es también, en esa relación entre culturas, es lo que hay que establecer, los niveles de traducción entre uno y el otro, ¿verdad? Porque son marcos distintos, de todas maneras, con algunos puntos de tangencia. Hay otro que es el qué hacer cuando la cosa no es negociable, ¿verdad? El diálogo tiene un momento, yo trabajo también en recuperación histórica, donde va y viene, construimos entre todos, y uno dice y el otro complementa, y feliz la cosa. Hay un momento de vacío de información, un impasse. Pero podemos ir a buscar, que no con esa fecha, que no fueron tantos, vamos a buscar que no hay tampoco, puede ir a buscar. Pero hay un momento donde el otro le dice, no, eso no fue así, a mí no me parece. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para uno como educador es el momento analítico por excelencia, ¿verdad? Pedagógicamente es lo máximo. ¿Por qué? Porque mi pretensión no es aplanar la realidad ni tener una lectura única, sino explicitar las razones de la diferencia. ¿Usted por qué piensa que es así? ¿Usted por qué piensa que es así? Yo recuerdo en una año, habían quemado la cooperativa, esa que les mencioné, la Arauco la habían quemado. Entonces había la posición de que la posición de los militares, la posición de los campesinos y los comerciantes. Los campesinos le echaban la culpa a los comerciantes, ¿verdad? Eso lo hicieron para que no vendiéramos nosotros y poder vender ellos. Otros decían, no, eso fueron los militares por tal y tal razón. Bueno, digo un ejemplo así muy elemental, pero es decir, mi papel como educador, como investigador, es permitir que la diferencia se explicite, el por qué. Y que en ese juego de explicitación se den los procesos de descentración, que son los procesos eminentemente pedagógicos. Para yo acceder a lo otro tengo que descentrarme. Descentrarme es decir, más allá de mis propios límites, tanto cognitivos como afectivos, para entrar a tener en cuenta lo que el otro está diciendo. Y puede que me mueva así, o empate o en totalidad hacia lo que el otro dice, o que me reafirme. La contrastación permite la descentración, que es lo que permite acceder a lo nuevo. Entonces, creo yo que la diferencia, ahora hay cosas que son a los cuales es irrenunciable, es decir, hay principios, esa es mi posición, la puedo explicitar, pero esa es mi posición. Usted tiene otra, pues pongámoslo en juego. El papel mío es que eso se explicite, sin pretensiones de que quede una única, pero sí que quede, digamos, como el mapa, más o menos de lo que se está diciendo. Y quizá yo puedo concluir, unos piensan dentro y otros piensan lo otro, porque hay cuestiones, no se trata de llegar al consenso. El disenso es muy importante, claro. El que lo de Galileo, alguien que se le ocurrió que la cosa era distinta y mirar todo lo que nos apasionó, ¿verdad? Entonces, muchas veces es la opinión de uno. Miércoles, pero ¿a qué viene eso? ¿De dónde sacó este personaje esta cuestión? Y entra el conflicto
bueno, aclare qué es lo que quiere. No, el otro está que sacaremos desde dónde. Hay marcos conceptuales, hay cuestiones ideológicas, razones políticas, saberes, elementos del saber diferente. Y en ese lo importante es poner en juego la pluralidad y entrar a lo que eso que decíamos, el asunto de la descentración, de la contrastación y de la descentración, que es lo que permite avanzar en el conocimiento. Y en términos más de trabajo, lo que de Sousa llama esos procesos de traducción de las diferentes. Voy a referirme a unos dos aspectos o tres en el marco de las preguntas que ha hecho en primer lugar Juan Carlos. Mi opinión es que frente a si la teoría crítica es antimodernista, si algunas fuentes de la teoría crítica son antimodernistas y otras son anticapitalistas. Mi opinión es que efectivamente la teoría crítica ha sido tradicionalmente anticapitalista. Las fuentes desde Marx tuvieron como base la crítica al capitalismo. Pero luego de Marx ha habido otras tendencias del pensamiento filosófico y del pensamiento crítico antimodernistas, una crítica a ciertos rasgos de la modernidad, algunas de ellas no anticapitalistas, pero otras que dialogan con las corrientes de la teoría crítica anticapitalista. Quiero poner en el caso de las teorías críticas postmodernas contra la modernidad, ejemplos de diferencias entre esas corrientes de postmodernos. Por ejemplo, yo creo que el pensamiento de Jean-François Lyotard es un pensamiento postmoderno, relativista al máximo, lúdico y en cierto sentido neoconservador, poco conservador. No acepta el marxismo, no acepta la dialéctica, no acepta la idea de que el capitalismo pueda terminar como tal, sino que hay que introducir reformas. Yo creo que esa concepción se enmarca entre las corrientes postmodernas, no es realmente crítica en el sentido de que nosotros estamos rescatando la teoría crítica. Pero en cambio creo que un personaje como Michel Foucault es también un claro oscuro a mi juicio. En algunos aspectos, Foucault en su obra critica la dialéctica, que es la base marxista, dialéctica marxista de la teoría crítica que nosotros estamos reivindicando, que este grupo de colegas reivindican este texto. Pero en otros campos Michel Foucault dialoga con el marxismo, se pone de acuerdo con el marxismo. Yo creo que la crítica que Foucault hace a la modernidad en lo fundamental en toda su obra es a la relación entre poder y saber y la absolutización y universalización y la negación de la diversidad y de la pluralidad con recurso a esa relación entre poder y saber, que es lo que se expresa, que es lo que impediría cualquier diálogo, en esencia, que posibilitara acuerdos o disensiones o diferencias. Me parece que ahí hay entonces, y yo creo que cada vez los marxistas reconocen más en Michel Foucault aspectos de su teoría que son profundamente críticos de la modernidad y que son en ese sentido de algún modo de constructores de las verdades del capitalismo, de la naturalización del capitalismo. Me parece que eso es absolutamente importante. Creo que una de las ausencias, que seguramente puede ser objeto de discusión en los seminarios futuros del grupo de teoría crítica de la sociedad de salud pública, es explorar a Michel Foucault en algunos de los aspectos que pudieran ser rescatables para profundizar
el pensamiento crítico. Eso es lo que yo considero en este sentido. Ahora, hay otra pregunta sobre el tema, digamos esto: si uno, no todos los pensadores de lo que se llama Escuela de Frankfurt, a mi juicio, pudieran ser rescatables tampoco. Es decir, hay unas diferencias entre ellos, por ejemplo Habermas, que difícilmente uno podría decir hay que rescatar a Habermas desde una postura anticapitalista. Me parecería, creo que hay un debate no solo entre los marxistas respecto de Habermas, sino entre Michel Foucault y Habermas, que son debates muy profundos en términos del alcance del pensamiento crítico. Por ejemplo, Habermas rescata la idea de consensos universales. Foucault le dice: imposible hacer consensos universales. El diálogo está cargado de relaciones de poder. El diálogo es imposible que sea neutral. De modo que no se supondría que pudieran existir consensos universales con base en criterios tales como el argumento de verdad verdadero, o la idea de la sinceridad total de los que entran en el, pues, de la transparencia en el diálogo del que habla Habermas. De modo que hay, aún entre las corrientes críticas que se desprenden de la escuela de Habermas, profundas diferencias, y sería interesante avanzar en esa discusión y develar eso en términos del trabajo que se hace sobre teoría crítica de la sociedad y salud pública. En esa misma lógica, uno pudiera preguntarse sobre temas tan complicados como el de la solución de problemas como el conflicto. Para poner, algún colega planteó la pregunta sobre el conflicto y entendí que cómo llegar a puntos intermedios, acuerdos prácticamente. Yo creo que en conflictos, en las guerras de hoy, en las guerras modernas, y particularmente en la guerra colombiana que vivimos, hay puntos que son muy complicados, muy prácticamente irreconciliables entre los contendores. Por ejemplo, en la guerra está en juego el tema de la propiedad, de la concentración de la propiedad de la tierra. Pero no hay salidas democráticas a la solución civilizadas que no sean ese instrumento hasta ahora del tema de la propiedad de la tierra, que supondría una reforma agraria, distribución de tierra entre los campesinos. Lo que propone los gobiernos de Colombia es o una mayor concentración de la propiedad de la tierra, o llegar al punto muerto, como le está proponiendo Juan Manuel Santos, del acuerdo de Chicorá durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero, luego del intento fracasado de reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo. Es decir, volver al estado de concentración de la tierra previo a lo que significó la contrarreforma agraria hecho por los grupos paramilitares y los terratenientes, que es la ley actual de tierras, que es lo que se está haciendo. Pero eso no es ninguna reforma agraria en el sentido de las necesidades históricas del campesinado de este país. Entonces, cuando uno se plantea frente a ese tipo de cosas, dice: ¿cómo salir de la guerra? ¿Cómo lograr un diálogo para salir de la guerra? Una negociación política para salir de la guerra que deje atrás el conflicto. Las alternativas están planteadas. Tal vez una de ellas, tal vez no una de ellas, es la solución política del conflicto, que implica diálogo, que implica acuerdos sobre la base de las reivindicaciones que están siendo defendidas por los sectores afectados. Pero la otra alternativa es la alternativa de la guerra que lleve a la paz por la vía de la aniquilación completa del otro, que es lo que algunos denominan la paz romana, es decir, arrodillar completamente al otro.
y mantener el status quo por esa vía. De modo que nosotros, en términos de lo que reivindicamos como teoría crítica, pensamos que estos aspectos son cruciales, el tema del diálogo es crucial, pero no hay una idea de un consenso. Yo estaría muy de acuerdo con lo planteado por Lola. A mí me parece el diálogo un instrumento heurístico bastante importante que nos permite develar, conocer, un poco ubicarnos, situarnos y tomar posición frente al otro. Me parece que eso es absolutamente importante. Obviamente hay una opción ética en el diálogo que también uno rescata porque es absolutamente fundamental. Pero creo que estamos de cara a eso. Yo creo que el neoliberalismo trató de enterrar la teoría crítica, pero la realidad, como dicen algunos colegas, es mucho más poderosa que cualquier intento de aplastar situaciones concretas. El viejo topo aún sigue cavando debajo de la superficie y algún día sale. Y yo creo que hoy la teoría crítica ha salido con fuerza otra vez al escenario de los debates, de la producción de conocimiento, de los intentos de transformación de la sociedad. Yo quisiera añadir. Bien, por supuesto, el debate no pretendía centrarse en los orígenes, desarrollos, evoluciones e involuciones que tuvo la Escuela de Frankfurt en el último Habermas, por ejemplo. Creo que es una invitación a que nos acerquemos a conocer cómo y por qué surge ese grupo de intelectuales, la mayoría de ellos judíos del sur de Alemania o de los países con influencia germana, que empiezan a ser perseguidos por el nazismo, se agrupan en torno a un instituto en la ciudad de Frankfurt y producen un pensamiento que para su época era oponerse a la barbarie que se avecinaba. Y entonces rescatamos desde nuestro grupo de investigación ese nombre de teoría crítica de la sociedad, en tanto otra barbarie se avecina. Nos llevamos 40 años de barbarie neoliberal, ahora disfrazada de post-neoliberalismo, y entonces le enfrentamos una nueva teoría crítica, la queremos reinventar con los aportes del sur, con los aportes decoloniales, con los aportes feministas, con los aportes de la teoría queer. Con todos esos aportes queremos releer la teoría crítica, encontrarle las fisuras, por supuesto, que tuvo, pero fue el momento histórico de oposición a la barbarie que venía. Entonces, no sé si quiere alguien agregar algo más o cerramos el debate. ¿Tú querías decir algo? Dos intervenciones breves para poder entregar el auditorio, porque la Universidad Neoliberal los presta hasta cierto momento. Bueno, buenas tardes. La pregunta en breve es, pues Román hizo parte de su discurso pues una acotación en cuanto a un sistema de atención primaria en salud. Entonces, pues la pregunta en cuanto a eso es si un sistema de atención primaria en salud como el que tenemos aquí en Bogotá, con Salud a su casa, o sea, Román comentaba que puede ser un engranaje entre de las familias pues al sistema capitalista y a toda esa máquina, o si realmente puede ser un ejercicio, o sea, de equidad, de conectar todas estas familias o personas pobres pues con el sistema de salud que en este momento está, y también con lo que comentaba Lola de como un instrumento de empoderamiento político y social pues para las mismas familias. Entonces quería pues escuchar en cuanto al sistema de atención primaria y salud a su casa que tenemos aquí en Bogotá, cuál sería la opinión de esto. Buenas tardes. Pues en torno a lo que comentaba, nos aporta el profesor Román, pues se ha preguntado entre la relación que existe entre Estado, mercado, salud y sociedad. Por ejemplo, cuando uno está comprando leche, o sea, digamos llevando este tema a la vida cotidiana, cuando uno compra leche, hay 20 opciones para comprar leche lactosada, espumáticos, cuando antes eso no existía, uno tomaba leche y estaba bien. Ahora uno se lleva a preguntarse cómo están haciendo la leche. Y entonces uno se remite a las industrias donde están explicando de manera infernal al animal y donde los químicos son utilizados bastante. Y ahora esos químicos se reproducen en los cuerpos que nos tomamos
donde aparentamos otra edad que no la tenemos, ¿sí? Entonces me pregunto es cómo el Estado regula, digamos, como esa parte de la salud, y si es posible que entre nosotros haya una organización, no sé, siempre me he preguntado cosas como esta, para esta persona, que por medio de preguntas, porque es muy complicado hacer un ejercicio de concienciación a toda la población, sino que por medio de preguntas, por ejemplo, pararlas en los buses, decir, bueno, ¿cómo estamos para llegar a una indignación que esto lleve a una organización? No sé si eso sea posible desde la comunicación. Bueno, pues, muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta que me nace de una clase que tuvimos hace unos días, en la cual resultó el debate de que a un estudiante, apoyado con base en el comentario de otro estudiante, afirmara que la práctica de la salud es un negocio. Me pareció tenaz que dentro de la universidad pública se venga esto refiriendo que en el momento en que el enfermero, porque pues estudio enfermería, va a hacer su práctica o va a interactuar con el paciente o la persona más bien, está vendiendo el trabajo y lo que intelectualmente se le ha ofrecido. Entonces pues me nacería una pregunta con base a la profe Lola, que es ¿cómo crear el pensamiento de construcción de autonomía del que ella hablaba? Esto dentro de la universidad o dentro del área de la salud, si se quiere. Muchas gracias. Se dice que los males que nos pasan en la educación son porque justamente olvidamos la formación del ciudadano. Entonces estamos con el médico, con el arquitecto, pero la ciudadanía se perdió. Yo decía que la autonomía es condición de ciudadanía, que todo el proceso educativo debe contribuir a eso, a la formación de personas autónomas, porque no hay otra forma de ejercer la ciudadanía. Entonces, dice que cómo se construye en las actuales condiciones aquí en la universidad ese pensamiento autónomo. Es decir, la construcción de pensamiento se da, pues, obviamente en relación disciplinar y demás, pero también en los espacios que se generen en torno al mismo hecho académico, ¿no? En el hecho de permitir el pensamiento plural, un pensamiento plural que se puede expresar. Entonces yo creo que eso va dando autonomía, porque yo tengo que decir, hombre, yo en definitiva, yo como me posiciono frente a estas 3 o 4 vertientes o posiciones, yo creo que el admitir que el pensamiento es plural, ¿verdad? El permitir que las diferencias se expresen, va haciendo que la persona vaya ganando también posición, que vaya posicionándose. Es decir, mi posición es esta. Y adquiere la capacidad para expresar también su propia posición, ¿verdad? Esa capacidad de argumentación que debemos tener los profesionales para poder decir, mire, yo estoy pensando esto, usted piensa eso, pues vea, o respetable, no estoy de acuerdo, o también, mira, me parece interesante esta parte de lo que está diciendo, ¿verdad? Pero creo que lo que salva justamente es tener distintas fuentes, tener distintos espacios y admitir ese pensamiento plural que nos permita movernos entre lo diferente para ganar autonomía también frente al otro, porque si yo no sé qué es lo otro, pues ¿cómo gano en identidad y autonomía? ¿Frente a qué? Yo gano identidad frente al otro, gano autonomía frente al otro. Entonces, generar esos espacios y garantizarlos y exigirlos además como academia, exigirlos, defenderlos y exigir la diversidad, es decir, que haya diferentes, que en la revisión bibliográfica, que en las propuestas académicas, teóricas, qué sé yo, haya la diversidad para poder, creo que es uno de los puntos que pudiéramos tener en cuenta. Realmente yo no me refería a la APS, a la Atención Primaria de Salud, del discurso inicial, pero me parece importante, muy importante responder la pregunta que ha hecho el compañero.
Discutir este tema es otro seminario. Como dices, la APS tiene como estrategia, a mi juicio, aspectos interesantes, pero igualmente la APS no es nada, no es ningún instrumento técnico neutral frente a la realidad, nace en un contexto, es usado de un modo u otro por los poderes que en un momento determinado asumen su puesta en práctica, pero también, digamos, ha sido usado como instrumento de hegemonía, de poder, de imposición, del cual tiene la posibilidad de servir como instrumento de resistencia a esos poderes. Es lo que yo veo en la práctica. Puede servir como instrumento de posibilidad de diálogo, la participación comunitaria, la movilización social, sin creer que la APS es la panacea de los sistemas de salud para resolver los problemas de salud. No tiene nada que ver con eso. Es un instrumento, un recurso elemental que es tan elemental, tan inofensivo, que sin embargo es negado por el neoliberalismo. Es lo que uno encuentra en el sistema de salud colombiano y en la experiencia de Salud a su Casa en Bogotá. Salud a su Casa devino funcional, un programa funcional de la política neoliberal de salud de la ciudad. No pudo trascender tanto como se quiso, como no va a trascender lo que ha sido planteado en el marco de la ley 1438 por la reforma de hace un año, del 2011, que aparentemente reivindica la atención primaria para refundar el modelo de atención en salud, el papel de la salud pública. Yo soy de los escépticos que, habiendo puesto en práctica esta experiencia en Bogotá y sucesivamente habiéndola investigado, como dice Lola, con ojo crítico y estudiado, me doy cuenta que ha sido amansada, domesticada por el poder de la política neoliberal en salud, y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Yo creo que la otra pregunta de la posibilidad de regulación del mercado en términos del uso de bienes que tienen impacto en salud, y particularmente el sistema de salud, yo francamente no creo que haya posibilidades de regular el mercado en el modelo neoliberal. Es prácticamente imposible. Algunos colegas le apuestan a salvar el sistema que tenemos de salud por vía de una mayor regulación del mercado, pero olvidan algo que es bien importante: es que ese Estado que pretende, que ellos dicen que podría regular el mercado de la salud, la economía de mercado de la salud que hoy tenemos, es un Estado capturado por los que se lucran del mercado de la salud. De modo que es imposible. Nosotros, para eso es la teoría crítica. La teoría crítica ayuda a ver esas contradicciones, a ver esos movimientos de la realidad y a buscar salidas distintas a las que nos dicen desde el establecimiento que debemos transitar. Me parece que ese es el papel de esta discusión. Ya para finalizar, porque las caras de hambre me han dicho que debo cerrar, quisiera públicamente expresar mi agradecimiento a Lidia Estela, a Jorge Posada y a los compañeros y compañeras de la pedagógica que se han sumado a acompañarnos, pero sobre todo a la mujer que ha hecho posible que este debate se diera. Si no me sostuviera detrás para yo estar aquí, no hubiéramos podido convocar lo que es la Piedad allá de Verde. Yo quiero un aplauso para ella. Alguna vez en clase con ella, con Lola, con Germán Marillo, dijo que el maestro siembra semillas y no sabe dónde germinan, y dan flor y fruto que después van a alimentar a otras personas. Gracias por sembrar, a todos y todas mis maestros y maestras, por sembrar esa semilla. Gracias a ustedes por acudir, y podemos hacer una pedagogía de la resistencia y una teoría crítica. Mil gracias.